Muy bien. Hoy, hace exactamente 2 años, se decidió realizar un plebiscito para preguntar al pueblo chileno si quería o no una nueva constitución. El 25 de octubre del año pasado, el 78% de la población votó a favor. Hoy estamos aquí con 4 de las personas elegidas para escribir esa nueva constitución. Jenny y yo primero vamos a leer sus biografías y después vamos a empezar con una ronda de preguntas. Muchas gracias. Entonces, Bárbara Sepúlveda Ales es abogada y magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile y magíster en género por London School of Economics and Political Science. Fue directora ejecutiva del Observatorio contra el Acoso Callejero hasta 2016 y fundadora y directora ejecutiva de la Asociación de Abogadas Feministas. Es autora del libro Género y Derecho Público y coordinó últimamente el libro La Constitución Feminista. Bárbara es de Santiago y representa el Distrito 9. Es militante en el Partido Comunista. Y después tenemos a Patricio Fernández Chadwick. Patricio es periodista, analista político y escritor. Es fundador y exdirector del diario The Clinic y autor de Sobre la Marcha, notas acerca del estallido social en Chile. Patricio es de Santiago y representa el Distrito 11. Fue electo como independiente en un cupo del Partido Liberal. Actualmente forma parte del colectivo socialista dentro de la convención. Ahora paso la palabra a Jenny. Hola, mi nombre es Jenny Pribble, soy profesora de Ciencia Política en la Universidad de Richmond. Y antes de presentar a los 2 últimos panelistas, quería agradecer a mi colega Jennifer Ashley por haber coordinado este evento. La tercera panelista hoy es Tami Pustelnik Arditi. Tami es abogada de la Universidad de Chile con magíster en Derechos Humanos de la Universidad de Tel Aviv y un magíster en Estudios Legales Internacionales de la Universidad de Nueva York. Es cofundadora de la corporación Descentralizadas, la que busca potenciar el liderazgo con perspectiva de género. También participa como abogada pro bono en la Fundación Iguales y se ha desempeñado como consultora externo para la ONU Mujeres en la región de Biobío. El año 2018 fue elegida dentro de los 100 jóvenes líderes de Chile. Fue electa como independiente y forma parte del colectivo Independientes No Neutrales. Tami representa el Distrito 20. Finalmente tenemos Rodrigo Álvarez Centeno. Rodrigo es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un magíster en Derecho de Harvard y un doctorado en Derecho de la Universidad de Navarra. Fue 3 veces diputado por la región de Magallanes, presidente de la Cámara de Diputados, subsecretaria de Hacienda y ministro de Energía. Es militante de la UDI y representa el Distrito 28 de la región de Magallanes y Antártica chilena. Bueno, para empezar, nos gustaría que cada panelista nos diga cómo ve su propio papel en la Convención Constituyente y cuáles son sus expectativas del escenario ideal para Chile al que aspiren en este proceso. Vamos a empezar con Bárbara. Muchas gracias. Quería saber antes de partir, más o menos, ¿cuánto tiempo tenemos para exponer cada persona? Para no excederme ni hacerlo tanto en corto. Sí, yo creo que lo mejor sería como un par de minutos nada más con cada pregunta para que tengamos un poco de tiempo para discusión. Es difícil preguntarse por el rol personal que uno cumple, especialmente porque yo creo que si hay algo que hoy día se está recuperando en la política y especialmente en el quehacer de la Convención Constitucional, es el rol de los colectivos. Nosotros no, bueno, en la Convención Constitucional no funcionamos como las típicas bancadas, hay colectivos que se han ido además moviendo, ¿cierto? Personas que van cambiando de identificación política, que han ido pasando de un lado a otro, y incluso hemos visto varias rupturas en algunos colectivos que demuestran también que la política en Chile está cambiando, y en ese sentido las conformaciones, las alianzas políticas también, muchas tienen tensiones internas. Yo pertenezco al ala de la izquierda de la Convención Constitucional,
con eso me identifico, y quizás si hay un rol político con el cual yo me identifico precisamente dentro de la Convención Constitucional, es con ese. Una mujer de izquierda, feminista, que viene del mundo del activismo, y por lo tanto las dinámicas políticas también a veces las observo con mucha atención, trato de aprender muchísimo de quienes vienen además con mucha trayectoria a la política tradicional, y creo que ese aprendizaje también es colectivo. Tengo mucha esperanza en que este proceso va a resultar bien, va a finalmente cumplir con las expectativas del pueblo de Chile, que tiene muchos anhelos en este proceso. También creo que lo vamos a hacer en el plazo que se nos ha otorgado, y en eso quizás soy demasiado optimista para algunas personas, pero no temo en decirlo. Yo por lo menos tengo un compromiso real con que este proceso logre finalmente su cometido, y que podamos salir con un amplio apoyo por parte de la ciudadanía a la nueva Constitución de Chile, y que además para eso su legitimidad depende no solo de que efectivamente demos cuenta de esas demandas sociales y que se reflejen los contenidos políticos que espera la ciudadanía en la Constitución, sino que también de su participación, apoyo. Con esto me refiero a la participación popular y el acompañamiento de la ciudadanía durante todo el proceso. Por eso una de nuestras demandas también es descentralizar la Convención Constitucional, hacer su funcionamiento transparente, y en eso creo que hemos logrado, por lo menos en lo poco que llevamos, dar cuenta de que ese espíritu es bastante común. ¿Pato? Bueno, hola, muchas gracias por la invitación, Jenny, Jennifer. Mira, a mí cuando me han preguntado algo parecido a esto, yo me defino al interior de este proceso como un convencionalista. Esto en el sentido de decir que nada me importa más que su éxito. Y entiendo por su éxito la capacidad de atender a su diversidad, que es que es uno de los puntos, yo diría, más admirables de esta convención, la capacidad que ha tenido de representar distintos mundos chilenos, territoriales, en términos de género, en términos de culturas, políticos, por cierto, que están aquí adentro encontrándose y procurando generar un diálogo que concite un nuevo acuerdo para el Chile de futuro. De hecho, la palabra acuerdo, que durante el último tiempo se ha vuelto una palabra poco apreciada en la ciudadanía chilena, yo tengo la impresión de que es poco apreciada por buenas razones, pero que deben ser releídas. Buenas razones porque es una palabra que ha sido usada por un acuerdo de otros. Y aquí llegó el momento de un nuevo acuerdo de nosotros, o sea, un acuerdo que incorpora, no un acuerdo que es ajeno. Y creo que si somos capaces de tejer eso, de representar acá las grandes tendencias y demandas nacionales, que dicho sea de paso, yo diría que están bastante consolidadas en un acuerdo tácito que se produjo que se vio en las campañas y que uno lo nota muy fácilmente aquí al interior de la convención, vamos a llegar a algo muy virtuoso. ¿Cuáles son esos acuerdos tácitos, diría yo? Que vamos a pasar de ser un Estado subsidiario a un Estado social de derecho, que va a haber otro estándar de reconocimiento ecológico, que la atención a ese punto va a ser otra, que va a haber una desconcentración del poder a lo largo del territorio y a lo largo de las personas, o sea, que va a llegar a los municipios, que se va a desconcentrar la presidencia, que va a haber un equilibrio mayor con el Congreso, que van a haber incluso espacios de democracia directa, que vamos a atender a los pueblos originarios de una manera que nunca antes lo hemos hecho. En fin, que se va a reconocer la presencia de las mujeres en la toma de decisiones y de las diversidades de género. Todo eso está aquí presente y ahora tenemos que resolverlo hacia adelante. Gracias. Tami. Y bueno, en primer lugar, agradecer a la Universidad George Mason y la Universidad de Richmond por la invitación. La verdad que a mí me llena mucho de esperanza y me emociona cómo también los otros países están tan expectantes de este proceso constituyente inédito en nuestro país. A ver, respecto qué rol uno cree que puede cumplir en la convención, cierto que igual viene de cerca, pero yo soy una convencida de que mi rol principalmente está basado en aportar, no solamente con mis conocimientos teóricos, sino que particularmente prácticos, con la experiencia que llevo años trabajando desde la sociedad civil
en demandas que han sido sumamente importantes y un poco dejadas de largo en lo público. La defensa de los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, los derechos de las diversidades sexogenéricas y también trabajar fuertemente por la descentralización del país. Y creo que este aporte, ¿cierto?, que uno puede entregar de los distintos ámbitos a la Convención Constitucional tiene que hacerse en base al diálogo, al respeto, al momento de presentar los lineamientos, al momento de presentar las propuestas, que creo que al final eso es lo que necesita nuestro país. La actual política está bastante fragmentada debido a que innumerables demandas sociales el Estado no se ha hecho correctamente responsable de cumplirla, ¿cierto? Y finalmente eso nos pasó un poco la cuenta porque a las personas, a la sociedad civil no se las escuchaba. Entonces, en ese sentido, para mí es muy importante aportar, como decía, con mis conocimientos teóricos y prácticos a través del diálogo y a través del respeto. Y en cuanto a las expectativas, yo tengo mucha confianza en este proceso constituyente, que además, como comentaba, es único en la historia de nuestro país, que refleja, como bien decía Patricio, la realidad de lo que es la sociedad chilena. Estamos con una convención que por primera vez en la historia del mundo, ¿cierto?, vamos a escribir una constitución en paridad, está la diversidad de las regiones, de partidos políticos, mundo social, el mundo independiente, de carreras profesionales y técnicas, que están también aportando, no son siempre únicamente abogadas o abogados quienes estamos escribiendo esta nueva constitución, con pueblos originarios, y ese reflejo de la diversidad de nuestro país me hace tener mucho más confianza que vamos a entonces a cubrir, ¿cierto?, correctamente, y nos vamos a hacer cargo de las distintas demandas que por años se han levantado y que no han sido escuchadas. O sea, que el hecho que hayan llegado activistas medioambientales significa que al final se están visibilizando esas demandas por finalmente quienes son protagonistas de estas temáticas. Lo mismo con derechos de la naturaleza, con la cultura, las demandas feministas, las de pueblos originarios, ¿cierto? Pero también demandas de educación, de vivienda y de salud, que vienen y que estaban a ser levantadas principalmente por personas que llevan años trabajando en esta temática. Tenemos un grupo no menor de profesoras y profesores que van a estar levantando las demandas, por ejemplo, de educación, que ha sido una de las demandas más grandes, lo mismo con salud. Entonces, yo tengo mucha expectativa en este proceso y también estoy confiada que lo vamos a lograr en los 12 meses máximos que nos establece la Constitución actual, que es un cronograma bastante ajustado, bastante ambicioso, pero soy una convencida que lo vamos a lograr. Bueno, muchas gracias. Rodrigo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ti, Jennifer, y a Jenny, y a ambas universidades por esta invitación. Y desde diferencias profundas, es un agrado estar con Bárbara, con Tami, con Patricio, tratando de transmitir lo que estamos viviendo nosotros acá en Chile. Solo dos comentarios muy rápidos antes de mi respuesta. Uno, como les decía al principio, estoy en una zona, estoy a orillas del Estrecho de Magallanes, en lo más al sur de Chile, y he estado con algunos problemas de enlace. De hecho, no escuché todo lo que pudo hablar Tami. Así que si hay algún problema, por favor me avisan con la señal, porque yo estoy con problemas de señal. Y segundo, en mi caso yo soy vicepresidente de la convención, al mismo tiempo represento a un grupo de en algunas ocasiones 21, en otras ocasiones un poquito más de los convencionales, pero quiero que quede claro que todo lo que digo hoy día lo digo en mi carácter absolutamente personal, o sea, como así fui invitado como convencional constituyente. Cuando la pregunta que ustedes hacen es la pregunta que yo al menos me he hecho bastante personalmente, igual que Patricio en los últimos meses. Yo tuve una activa vida política, estuve más de 15 años de mi vida dedicado absolutamente, por así decirlo, a la primera línea de la actividad política, y llevaba 9 años totalmente retirado, pero totalmente retirado, solamente dedicado a mis clases en la universidad y a ser un abogado especialista en materias tributarias y corporativas. ¿Y por qué decido volver? Porque cada uno de nosotros tiene mucho que aportar o intenta aportar. Lo primero, para mí, es ser una persona de un distrito que requiere descentralización y que requiere una visión distinta, como es Magallanes. Mucho se habla y muy correctamente de que esta es una experiencia única para Chile al tener tanto un nivel de paridad de género como al mismo tiempo de representación de los pueblos originarios. Pero a veces se olvida que es la primera constitución también escrita desde las regiones, algo lo acaba de comentar Tami. La base electoral fue una base regional. Y esto no era necesario que hubiera sido así. De hecho, ustedes recordarán, algunos de ustedes que han estudiado, recordarán que al principio también había ideas de que hubiera sido una lista nacional, o que hubiera habido algunos otros elementos o elecciones de algunos representantes de todo el país. No, acá se optó por un modelo regional. Entonces, la primera de los aportes que yo me siento llamado a hacer es también desde una perspectiva y una visión de cada una de nuestras regiones. En mi caso,
y les llama la atención probablemente a algunos de ustedes, Magallanes y la Antártica chilena, porque de hecho hay representación desde la Antártica en esta constitución. Lo segundo, ser un hombre de derecha. Mis ideas son propias de la derecha chilena, como Bárbara comentaba que ya viene de la izquierda, yo soy de la derecha chilena. Y por lo tanto, eso también tiene una visión del país, una visión de la historia, una visión del sistema jurídico, etcétera, que también tiene el derecho a ser expresada y a aportar. Lo tercero, y esto es un esfuerzo real y lo digo con la máxima claridad para mí, y ese fue el principal motor de mi decisión de salir de esa lejanía política, es porque creo que tenemos que dar una solución institucional para el país. Y esto tiene que ser un proceso que dé eso, y que dé una solución de estabilidad para el país. Las últimas 2 constituciones chilenas, los que ustedes han estudiado lo mismo, han durado más o menos 4 décadas. La constitución más larga nuestra duró 9 décadas, casi 9 décadas. Entonces, hemos tenido experiencias que históricamente tenemos que construir para que resulten. Y yo quiero que resulte para mí, pero sobre todo que resulte para mis hijos y que resulte para el futuro de Chile. Por lo tanto, uno de mis objetivos esta tarde de lograr una salida institucional válida para nuestro país. Y eso cuesta, y va a ser difícil. Y escuchaba a mis compañeros convencionales constituyentes, claro, tenemos que sacarlo en un año, yo también coincido en eso, pero es una solución que va a costar. Porque pensamos distinto, porque tenemos sueños distintos, porque en medio del proceso electoral que estamos viviendo nos damos cuenta que también a veces tenemos visiones del pasado, del presente y del futuro distintos. Pero tenemos que lograrlo. Y tenemos que dar estabilidad a Chile para las próximas 4 décadas, al menos. Y lo último, que para mí no es menor también como expectativa, es tratar de aportar desde la experiencia, otra visión. Acá se aludió muy adecuadamente también a la experiencia del mundo del activismo, del mundo medioambiental, o del mundo de las organizaciones sociales. Yo al menos trato también de aportar, cuando me preguntaban de cómo aportar, bueno, también trato de aportar desde el lado de la experiencia práctica de la actividad del Estado. Yo estoy en la comisión que va a ver el medio ambiente, los bienes de la naturaleza, pero también el modelo económico chileno. Y haber sido durante casi 2 años subsecretario de Hacienda y al mismo tiempo haber participado durante 12 años en la Cámara de Diputados en la Comisión de Hacienda también te da una experiencia para poder decirlo, el ámbito de lo posible, que en política es tan relevante. Por lo tanto, yo creo que es una adecuada combinación de práctica, de activismo, de visiones distintas, como también en el caso mío, tratar de aportar lo que fue la experiencia de 15 años de actividad pública. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pasando a una segunda pregunta. Sabemos que llegamos a este momento histórico en Chile después de que el país pasó por un momento de intenso conflicto social y política y una crisis de representación política. Quisiéramos entonces pedir a ustedes que nos den su perspectiva de la capacidad de la Convención para resolver conflictos. Es decir, ¿es la Convención un espacio de encuentro y resolución de conflictos o corre el riesgo de convertirse en una réplica de los tradicionales problemas de polarización, radicalización, etcétera, de la política chilena? Bárbara, empezamos con usted. Gracias. Yo creo que la Convención Constitucional es un espacio que surge para intentar resolver un conflicto, y que es el que ustedes describen. Muchas veces me parece que se confunden conceptos, que se espera que la Convención ratifique una y otra vez cuestiones que son evidentes. Yo pienso que la Convención Constitucional es un espacio de deliberación democrático sin precedentes en nuestra historia, que la sitúa además dentro de nuestra tradición política, nuestra historia política, como un espacio que puede efectivamente, hoy día, a través del diálogo, de la deliberación, del respeto, poder dar un marco jurídico que permita avanzar en soluciones sociales, avanzar en soluciones políticas. Yo creo que es importante mirar quizás también la crisis que atraviesa Chile no solo como una crisis social, es una crisis política también, y es una crisis de un sistema político que fracasó, cuya fórmula, especialmente en su sentido más vertical, autoritario y jerarquizado del poder,
fracasó excluyendo a la vez a la mayoría de la población de esa discusión política, de esa deliberación democrática que tanto bien le hace especialmente a las democracias actuales en el mundo. Creo que las democracias van avanzando también a sentar ciertos mínimos que a mí me parece ya a estas alturas son mínimos civilizatorios, ¿cierto? Como por ejemplo la redistribución del poder político en términos paritarios, la redistribución del poder político hacia la ciudadanía, dejando estas fórmulas donde la hegemonía del poder se concentra no solo en un pequeño sector de la población, sino que un pequeño sector que representa además a una parte de la población y nada más. Yo creo que ha sido lento el progreso que ha tenido, especialmente en nuestro sistema político, para hoy día llegar a donde estamos en esta Convención Constitucional. No dio respuesta, ni pudo hacerlo, y quizá hoy día, mirando retrospectivamente, no podía hacerlo, no podía dar respuesta a una crisis política porque estaba en su propio núcleo el problema. Y el asunto, creo yo, es que a través de la exclusión, de la discriminación de muchísimos sectores también, a través de esta idea de incorporar a la ciudadanía a través de participaciones simplemente testimoniales, a través del agotamiento de un sistema que invitaba a la ciudadanía a hacerse parte cada 4 años con un acto de voto que es fundamentalmente vacío, en actos vacíos, simbólicos del ejercicio cívico. Yo creo que ahí hay un problema, y hay un problema que hay que resolver. La Convención Constitucional es tremendamente representativa hoy día de la sociedad chilena, pero esa representatividad no es suficiente. Yo creo que hay que avanzar a un modelo de redistribución y reconocimiento que permita que efectivamente la política se viva y que la política signifique cosas para la vida de las personas. Y en ese sentido, cuando vemos hoy día la apatía, la desafección política de la población, la ciudadanía diciendo, ¿para qué voy a ir a votar si nada va a cambiar? Y efectivamente uno piensa, bueno, ¿qué tantos cambios realmente puede hacer un gobierno o el otro, una posición política o la otra, en un marco jurídico que amarra, ¿cierto?, que pone tantas trabas a la deliberación democrática, y que incluso muchas veces, sorteando esas trabas, la misma deliberación democrática es entrampada por una constitución que estamos tratando de dejar atrás? Si nosotros logramos, en este gran desafío, tremendo desafío, modificar el sistema político para hacerlo inclusivo, participativo, realmente representativo y además paritario, me parece que podríamos dar un salto hacia una nueva forma de hacer política que se plasme, esta vez sin tanto testimonio y con mucha más sustancia. Las formas quizás que tenemos que dejar atrás, precisamente en esto del el voto como acto vacío, yo creo es esa posibilidad real de que escogiendo a una opción política u otra opción política, efectivamente eso se traduzca en programas, que los estados y los gobiernos puedan actuar. Y puedan actuar acorde, por supuesto, al interés político que esté en juego. Creo que hay que fortalecer el sistema de partidos políticos, que hay que incorporar otras formas de manifestación política, dentro de eso las organizaciones, los movimientos, las independencias. Creo que hay que hacer mucho más representativo y proporcional el sistema electoral, a diferencia de quizá otros sectores que lo más probable es que acá también lo señalen, que apuntan a sistemas mayoritarios, que un poco impulsan también ciertos tipos de dirigencias políticas más caudillistas. Creo que la apuesta está en lo colectivo, y quiero decirlo así porque finalmente el asunto de la desafección política no se va a resolver con una sola receta. Sí necesitamos un esfuerzo, y eso es realmente una cuestión sistémica. Pienso que la complejidad es muy grande, y que hoy día la Convención Constitucional tiene las herramientas para hacerlo en muy poco tiempo, pero tiene las herramientas para hacerlo, dando cuenta además de las distintas posturas y voces que hay en el país. Y esto no había sucedido antes en la historia, y por eso me parece que es a todas luces una oportunidad real, no simplemente testimonio. Perdón, pasando a Pato. Bueno, yo creo que, a ver, lo primero que hay que considerar es que estamos viviendo esto en medio de un gran cambio epocal. O sea, esto tiene una dimensión chilena y tiene una dimensión mundial. Hay un cambio en las relaciones políticas entre las ciudadanías.
yo leía en medio de la pandemia, a fines de ya hace como un año atrás salió un librito de un politólogo búlgaro, Iván Krastev, que hablaba de que en los últimos 10 años iban 90 estallidos sociales con características muy similares a la chilena, con desconfianza a los medios de comunicación, convocado por las redes sociales, sin liderazgos y sin partidos que lo encabezaran. En Chile tiene sus particularidades, pero en América Latina estamos viéndolo, lo hemos visto en Bolivia, en Colombia, en Perú, que se vio muy coartado, pues se vio rápidamente sofocado por la elección, por un presidente que fue virtuoso en su momento, que fue Sagasti. En Ecuador, estamos hoy día mismo, se llama Marchas en Cuba. En Chile va a ponerle fin al neoliberalismo, es muy probable que en Cuba le ponga fin al comunismo. Es un siglo que de alguna manera se va cerrando. A mí me tocó, yo escribí un librito sobre el estallido social, que se llama, lo decía Jennifer, sobre la marcha, que me tuvo en las calles, en los saqueos, en las quemas de iglesias, encapuchado, recorriendo los espacios donde esto acontecía, desde el día 18 de octubre hasta la segunda semana de marzo del 2020, cuando la pandemia de alguna manera lo interrumpió. Y si algo me pareció ver, era, junto con un montón de otras demandas, era la irrupción de culturas, de espacios culturales de los más distintos tipos, marginaciones de los más distintos tipos, que irrumpían y se manifestaban, que no estaban representados por los partidos políticos. Llegaron los partidos políticos en ese entonces, según las encuestas, le generaban confianza a un 2% de la población. O sea, un 2% de la población se sentía parte de alguno de ellos, o llamado, no militante, sino que representado por alguno de ellos. La desconfianza en el Congreso bordaba, si no me equivoco, algo parecido, era un 3% que tenía confianza, y el presidente llegó a andar por el 6%. O sea, el proceso constituyente fue finalmente una manera de relegitimar el poder. Esa es la gran, el de relegitimar la institucionalidad. Eso es lo que tiene como núcleo, y de una manera que en muchas partes del mundo se van a ir viviendo y la estamos viendo. Y yo admiro mucho el camino de solución chileno, porque algo que me gusta repetir es que el estallido social no terminó, digamos, con unos grupos yéndose al monte, como hubieran dicho unos guerrilleros en Colombia, ni terminaron reunidos, digamos, en la punta de ningún cerro, sino que nosotros estamos en el edificio del ex Congreso Nacional, que ha sido el palacio de la construcción democrática de Chile desde mediados del siglo XIX, un edificio que se quemó el año 1895, 3 años después de una guerra civil, el edificio por el que deambuló Salvador Allende, Arturo Alessandri, Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva, Patricio Elwin, el edificio en el que el 11 de septiembre se interrumpió una historia que ahora se retoma ahí mismo, que se vuelve el Congreso partió a Valparaíso después de la recuperación de la democracia, y vuelve a retomarse esta construcción de futuro en el mismo lugar en que la interrumpimos, con pinturas históricas. Nos paseamos por pasillos donde la institucionalidad se ha construido desde hace 200 años. Creo que el avance de lo que nosotros estamos haciendo ahí, desde el 4 de julio que comenzamos hasta ahora, solo puede generar esperanza respecto de su eficacia. Todavía el camino que queda es largo, siendo muy corto en tiempo, es largo en significación, digamos, y en esfuerzo. Pero sin duda que desde la instalación el 4 de julio, cuando los límites entre la calle y el interior eran muy tenues, cuando la protesta estaba dentro del edificio, cuando las desconfianzas entre los grupos eran tales que unos no se saludaban con otros ni se daban la mirada, hasta ahora que estamos conversando todos con todos, que nos encontramos en comisiones temáticas, que estamos trabajando desde nuestras distintas posiciones en tareas comunes, como los alumnos de un colegio dentro de un curso, creo que lo que estamos viendo solo puede augurar, digamos, no sin dificultades, una navegación de menos a más. Y que ese es el esfuerzo que no tendremos que interrumpir hasta el último minuto. Bueno, pasando a Tami.
A ver, tratar un poco de complementar lo que ya ha dicho Bárbara y el Pato. Si es que la convención es un espacio de encuentro, sin duda que lo es. Y como ya se ha señalado, es la vía institucional y la salida democrática a la grave crisis social, política, y acá también me gusta agregar, también económica, ¿cierto? Porque la desigualdad económica que tenemos en nuestro país también ha sido producto de una gran crisis. Es una crisis que estábamos y que seguimos viviendo en nuestro país y que al final conflictuaba y sigue conflictuando nuestra convivencia. Y por lo tanto, obviamente, esta convención constitucional llega a ser una solución institucional para resolver, ¿cierto?, estos conflictos que por tantos años teníamos y seguimos teniendo en nuestro país. Pero dicho eso, creo que también hay que entender que dada la diversidad que se hace presente en la Convención Constitucional, claramente se generan puntos de desencuentro, diversos puntos de vista, porque existen muy varias desconfianzas de unos y otros sectores que al final nunca habían estado obligados a sentarse a la mesa a conversar y menos a llegar a acuerdos. Lo vemos hoy día en este encuentro que estamos con ustedes de diversos mundos políticos, de diversas experiencias de vida, y también lo vemos mucho más en la Convención Constitucional, y por lo tanto, obvio que dentro de esta convención se generan cierta polarización, se genera cierta radicalización, y que a mí en ciertos momentos yo podría decir que se han visto ciertas prácticas, entre comillas, tradicionales del Congreso que no me gustaría que se siguieran repitiendo en la Convención Constitucional. Sin embargo, creo, ¿cierto?, que la gran mayoría estamos de nuevo por el diálogo, por llegar a acuerdos, como decía el Pato, con estas desconfianzas en un comienzo, pero ahora, dado el trabajo de las comisiones provisorias y ahora en las comisiones temáticas, se ha generado mucho más conversación, se han generado mayores confianzas, donde podemos realmente conversar con los distintos sectores, y ahí yo quiero rescatar, eso sí, que las diferentes instancias de trabajo en las cuales he tenido que sumarme en este proceso constituyente, donde ya llevamos más de 4 meses, el ánimo de la gran mayoría es trabajar, es avanzar cumpliendo los plazos y proponerles genuinamente una mejor constitución para resolver, como ya decíamos, esta crisis social, política y económica del país. Y ahí, por lo tanto, creo que cobra entonces mayor importancia aún que existan personas dialogantes, que se enfoquen finalmente con un ánimo genuino de velar por el interés general por sobre el particular. Esta es una frase que casi ya se está volviendo un poco eslogan, pero pensar en los próximos 30 o 40 años y no en los próximos 4 años. Para mí eso es sumamente importante si queremos que realmente este proceso sea exitoso. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Jenny. Voy a tomar la última línea de la Tami para plantear la pregunta de esa forma. ¿Será esto un lugar de encuentro, de discusión exitoso? La verdad es que todavía no lo sabemos. De hecho, el momento de la verdad empieza, yo creo, realmente ahora, cuando estamos divididos en 7 comisiones que van a escribir el texto constitucional. Pero yo al mismo tiempo creo que es indispensable que sea exitoso, lo decía hace un rato atrás, que le dé una salida institucional al país. Sí, es evidente que estábamos viviendo momentos de crisis muy profunda. Pero para hacer eso, para ser exitosa, yo creo que se requiere, como en todo proceso, si uno ve algunos procesos comparados, se requiere 3 características. La primera característica, y acá los invito, yo creo que estos procesos hay que seguirlas por su propia crónica, ¿eh? Y acá voy a hacer un reconocimiento especial a Patricio. Si hay una persona que está escribiendo toda la semana una buena crónica de lo que ocurre, los invito a todos ustedes que les interesa el proceso chileno a leerlo. Y lo primero que se requiere en esa crónica, y lo comentaba porque Pato lo escribió también, es primero decisión personal, de disminuir algunos prejuicios, de tratar de conversar y conocernos. Y en eso se ha avanzado muchísimo. Yo creo que es un abismo de diferencia a lo que sentíamos el 4 de julio, o lo que vimos el 4 de julio, a lo que vemos hoy día. O sea, lo primero que se requiere para ese éxito es primero tener la capacidad de conversar desde nuestras múltiples y profundas diferencias. Lo segundo que se requiere, yo creo también, y esto también es muy importante, y lo vamos a ver ahora, es una decisión político e intelectual de llegar a acuerdos. Si no recuerdo, perdonen, queridos amigos, en las comisiones en que están mis 3 compañeros aquí, pero yo estoy en la medio ambiente, bienes nacionales, bienes colectivos de la naturaleza y modelo económico chileno. Vamos a tener que hacer un esfuerzo intelectual gigantesco y una decisión política enorme para llegar a acuerdos, porque pensamos distinto, y es súper válido. Ni siquiera estamos en los temas más álgidos de la política, estamos en los temas más álgidos del medio ambiente, de los bienes colectivos de la naturaleza o el modelo económico.
Entonces, lo segundo que se requiere para que esto sea exitoso es que demostremos una decisión, una voluntad política, más aún por las fórmulas de acuerdo que tiene que haber en nuestra convención, que como ustedes saben son, la base es alcanzar un acuerdo de 2/3. Nosotros al menos decimos 2/3 para hacer un gol, 1/3 para parar el penal, poniéndolo en términos futbolísticos, son los quórum que tenemos. Pero acá tenemos que hacer ese esfuerzo intelectual real y político, sobre todo de voluntad política, de llegar a acuerdos. Todos los sectores, el mío particularmente, que es un sector minoritario en toda la convención. Lo tercero también se requiere, no hay que olvidarlo, es esa capacidad y habilidad para encontrar esos caminos y esos acuerdos. Y alcanzar esa triple fórmula que es vinculación personal, conocimiento y voluntad política, y también sagacidad intelectual y política para llegar a ese acuerdo, cuesta. Y más aún para lograr un modelo que termine siendo aprobado por la ciudadanía. Entonces, ¿vamos a ser exitosos o no vamos a ser exitosos? No lo sé, pero requerimos absolutamente esos tres elementos para intentar serlo. Porque Chile lo necesita. Yo participé muy activamente. La actual constitución tiene la firma del presidente Lagos y de su ministro, gracias a un tremendo acuerdo político que hubo el año 2005. Yo haber sido uno de los 4 o 5 diputados que más participó en ese acuerdo, porque en ese momento era el jefe de la bancada más grande de la Cámara de Diputados, y yo haber estado 10 veces en la moneda llegando a acuerdos en esa materia. Y no fue suficiente. 15 años después tenemos un proceso totalmente distinto. Bárbara aludía a algunas de las razones, discrepo de algunas de las que ella ha dicho, concuerdo con otras, y no fue suficiente. Y por lo tanto necesitamos ahora ese nuevo modelo para los próximos 4 años. Mi sector, por ejemplo, cometió yo creo un error gigantesco de no haber visto que la presidenta Bachelet con su propuesta tenía más razón de que había que iniciar ese proceso de lo que nosotros creíamos en su momento. Ahora necesitamos hacerlo y necesitamos en un corto periodo de tiempo abrir esas puertas, abrir esas ventanas, sentarnos a conversar y lograr un modelo exitoso, que va a ser, sí quiero decirlo, creo que muy difícil, porque son en un corto periodo de tiempo 1000 temas distintos. Insisto, disculpe que no recuerdo en qué comisión están cada uno de ustedes, creo que, pero en la mía, por ejemplo, son decenas de temas que tenemos que tratar de ponernos de acuerdo en un corto periodo de tiempo y eso va a costar muchísimo. Entonces, ¿va a ser exitoso? No lo sé todavía, espero que así sea, creo que la historia nos lo demanda, pero para eso requerimos voluntad y estar dispuestos a sentarnos a conversar, capacidad política, pero sobre todo también una voluntad política de llegar a ese modelo constitucional que sea el correcto para las próximas 4 décadas. Bueno, muchas gracias. Y pasando a la tercera pregunta, bueno, nosotros estamos muy interesados en qué ven ustedes dentro de la convención en términos de los cambios del mapa político chileno. ¿Qué estructura política del Chile futuro, por ejemplo, pueden entreverse hoy desde la convención? Empezando con Bárbara. Bueno, ese es precisamente el tema de la comisión en la cual yo estoy. No quiero adelantar ningún debate porque no lo hemos dado, pero hoy día hemos recibido muchas audiencias públicas que apuntan efectivamente, creo, a un diagnóstico bien común. Me parece que los desafíos van un poco en la línea de lo que, por lo menos desde mi postura, de lo que estaba planteando anteriormente, sobre un sistema político que está en crisis, y en el cual la solución no puede ser, por ejemplo, solamente pensar que un régimen de gobierno podría llegar a solucionar la profundidad de dicha crisis. O sea, no me parece que sería muy torpe pensar, sostener de alguna forma que pasar del presidencialismo al semipresidencialismo o al parlamentarismo es parte de la solución. Yo creo que aquí efectivamente, si hay un diagnóstico tan compartido en sentido general, los desafíos son múltiples y tiene que ver con distintas variables que se entrelazan entre sí. Entonces, no es posible pensar hoy día un poder ejecutivo con la cantidad de poder que efectivamente tiene hoy en Chile. Me parece que ahí hay un diagnóstico generalizado y en eso, incluso de izquierda a derecha, coincidimos, ¿cierto?, en una forma quizás de atenuar esas atribuciones. ¿Y cómo se atenúan esas atribuciones presidenciales? Yo creo que ahí discrepamos y ahí hay distintas posturas. Creo que el sistema político, una parte importante del sistema político es el sistema electoral.
que ahí reposa también el sistema de los partidos políticos, la posibilidad de disputar el poder, de redistribuir el poder, pero hacer partidos políticos que no se queden simplemente en lo pragmático, sino que efectivamente incidan en el desarrollo de la sociedad, que tengan programas profundos, con toda la diversidad que eso requiere. Yo no disminuiría la cantidad de partidos políticos, por ejemplo, pero creo que hay que robustecer ese sistema, creo que hay que dar control a la ciudadanía. Y hoy día hay personas, no muchas, pero que plantean que un parlamentarismo, por ejemplo, sería la solución. Yo veo quizás con un poco más de distancia eso, precisamente porque desde un análisis bien pragmático, los partidos políticos hoy día, y lo digo esto viniendo de un partido político, me hago cargo de esa autocrítica, donde los sistemas parlamentarios que reposan mucho en el rol de los partidos políticos, hoy día, con la desconfianza que existe por parte de la ciudadanía hacia esa institucionalidad en particular, me parece que es una solución muy osada, quizá, o una propuesta muy osada, y que hay que irla conversando mucho más con la ciudadanía. Pensar que en esto sí tenemos distintas posiciones, pero que las soluciones deben venir en respuesta a ese diagnóstico compartido. Las trampas y obstáculos que hoy día existen en el sistema democrático son tremendamente desafiantes, pero apuntan también, por ejemplo, al rol que tienen otras comisiones en torno al Poder Judicial, en torno a los órganos autónomos, el Tribunal Constitucional y el rol que ha jugado en la deliberación democrática, especialmente la tramitación legislativa, generando muchas veces los principales obstáculos a la democracia, e incluso existiendo grandes mayorías a favor de ciertos cambios. Creo que necesitamos un sistema político que sea flexible, pero que al mismo tiempo genere estabilidad, que le dé certeza a la ciudadanía de que la política y las políticas tienen diferencias, y que esas diferencias se traducen en cambios materiales. Si nosotros seguimos de alguna forma todas las diferencias políticas que podemos conversar y que se pueden transparentar en términos teóricos, ¿cierto? Si eso efectivamente no se traduce en un cambio real en la materialidad de la vida de las personas, entonces yo creo que vamos a haber fracasado. Si no generamos, por ejemplo, que los actos de participación popular, de voto, de vínculo de la ciudadanía con la institucionalidad política, dejen de ser ese acto vacío, que simplemente cumplo, ¿cierto? Como por cumplir. Si no logramos eso, como la modificación sustantiva, yo creo que ahí tenemos un riesgo muy alto incluso de que el nuevo sistema político y la nueva institucionalidad finalmente terminen fracasando muy pronto, antes quizás de lo que decía Tami, como el desafío lo pensamos a 30 años, mucho antes de eso. Entonces hay que observar muy bien quizás también cómo se moviliza el mundo en los cambios democráticos. Yo creo que la paridad es clave hoy día. Creo que la inclusión, además de la deliberación y el vínculo real con la participación, son claves para poder avanzar. Obviamente estoy hablando en la conformación del sistema político, no necesariamente de la distribución del poder territorial, que eso, por cierto, es muy importante. Pero más decisión sin una redistribución real, me parece que puede terminar agotando también. Como por ejemplo, y es con esto cierro, hay un riesgo real en darle más poder a las localidades para decidir cosas que finalmente son simplemente actos de decisión que no transforman sus vidas, nuevamente, como por ejemplo mejorar la salud, mejorar las zonas verdes, qué sé yo, cuestiones que puedan preocuparle a una comunidad en particular. ¿Le damos más decisión? Sí, perfecto, pero si el presupuesto es el mismo y es igual de deficiente, como siempre ha sido, entonces eso no se va a traducir en nada realmente. Ese es un riesgo. Por eso todas las medidas, me parece, de redistribución del poder también pasan por la redistribución de la riqueza, por la redistribución de los presupuestos, que en particular a nivel local, hoy día vemos diferencias tan radicales como entre una comuna u otra, una región u otra, o incluso dentro de la región en la que yo resido, que es la región metropolitana, entre una comuna del sector oriente con otra del sector poniente. Son desafíos que van entrelazados y me parece que hay que responder al diagnóstico chileno
antes de pensar en soluciones tan creativas como copiar modelos extranjeros que no necesariamente nos van a dar a nosotros la solución que necesitamos. Muchas gracias. Pato, ¿qué crees tú? A ver, voy a entrar, Jennifer, al tiro inmediatamente a tu pregunta, pero una cosa antes, retomando lo de Rodrigo y ahora que escuchaba a Bárbara. Hay distintas comisiones temáticas en la convención y abordan distintos asuntos. Son 7 comisiones. Bárbara está en la de sistema político. Esa comisión es como, comparada con la que está Rodrigo, es como un claustro académico, bastante poco y con poca enfrentamiento ideológico, porque el régimen político entre presidencialismo, parlamentarismo, no es algo que agrupe derechas, que enfrente derechas e izquierdas. De hecho, deduzco de lo que dice Bárbara que ella está tendiente a un presidencialismo atenuado con otro, en fin, que no es una postura que sea la izquierda. En el Frente Amplio hay quienes están por el parlamentarismo, en la UDI entiendo, Rodrigo, que están por el presidencialismo, o más bien por ahí. Entonces, es algo que es un espacio de discusión compleja, en el sentido de que hay mucho ahí por recoger, por recoger de distintas experiencias para construir un sistema virtuoso, donde yo diría que el titular al que se aspira se llama desconcentración del poder o redistribución del poder, pero eso no tiene una receta única. En cambio, la comisión de Rodrigo de medio ambiente es un lugar de mucho activismo, es un lugar en el que se concentran intereses bastante puntuales, o sea, en la convención tiene una alta representación de causas ecológicas, muchas de las cuales llegan ahí, y es distinto representar una causa que ser parte de una concepción política completa. Este es uno de los temas que la convención, uno de los temas que la convención debe resolver, cómo las distintas causas son capaces de ser incorporadas, pero al mismo tiempo de ser parte de una solución general. Por lo tanto, eso está, Rodrigo ahí está en un ámbito en el que es especialmente intenso eso. Ahora, hay que ver una cosa, que es un tema interesante también de funcionamiento de este bicho, digamos, de este animal que es la convención, y es que si se concentran intensidades, se pueden concentrar intensidades en una comisión que si no consiguen después los 2/3 en el pleno, no llegan a puerto. Entonces, podría incluso suceder que en espacios de la convención se generen noticias muy intensas, pero que después esas aguas no llegan al río porque no concitan mayorías, digamos, los 2/3 necesarios para convertirse en norma. Pero yendo a tu pregunta, la voy a tomar de un modo distinto al que la tomó Bárbara, porque creí entender eso, y es cómo se está viendo el nuevo dibujo político de Chile al interior de la convención, y eso es muy interesante. O sea, adentro de la convención prácticamente no existe la concertación de Partidos por la Democracia que gobernó en Chile por 3 décadas. Es un grupo muy pequeño de un par de representantes. De ahí quedó, en cambio sí quedó un grupo no tan pequeño, el colectivo socialista, que fue parte de esa concertación, pero ya no. Hay grupos importantes de independientes, Tami forma parte de uno, los independientes no neutrales, donde no hay una idéntica concepción política entre todos, y de hecho, si tú les preguntas por qué candidato presidencial votan, es distintos candidatos presidenciales. La lista del pueblo es otra gran lista de independientes, que se conocieron al interior de la convención, y que tiene muy distintos afluentes. Los movimientos sociales pasa algo parecido, la lista del pueblo no tiene candidato presidencial. El Frente Amplio aquí adentro está separado del Partido Comunista, que afuera forman parte de una alianza conjunta a la hora de la presidencia, y al interior de la convención funcionan bastante por separado. La derecha misma tiene distintos grupos, acaba de escindirse una parte de 17 miembros de lo que antes era una unidad. En una parte está la UDI Republicanos, donde participa Rodrigo, y en otra está Renovación Nacional y Evópoli. Unos tienen un claro candidato, no sé, que es José Antonio Kast, y otros hacen declaraciones
que no dejan claro si van a votar por él ni siquiera en segunda vuelta. O sea, estamos en un espacio en el que el mapa político chileno por venir se está a su vez dibujando. Y eso es bien especial porque si bien nuestra tarea se llama el futuro, nuestra experiencia se llama el presente. Entonces, estamos viviendo, estamos siendo un laboratorio de alguna manera de lo que políticamente vendrá en Chile y estamos pensando desde este presente que se redibuja lo que es nuestra voluntad de ruta institucional para el Chile de mañana, que anda tú a saber cómo se va a organizar, pero nosotros somos acá parte del experimento que lo diseñará. Es interesante en ese sentido. Muchas gracias. Y Tami, ¿qué piensas tú? Y también me quiero hacer un poco cargo para contextualizar, como decía el Pato, o comentaba antes Bárbara y también Rodrigo. Yo soy parte de la Comisión de Forma de Estado y Descentralización, entonces también me hace mucho sentido lo que comentaba el Pato sobre que nuestra comisión tampoco es un tema de derechas o izquierdas, porque incluso un dato súper interesante, que todas las personas que somos 25 quienes integramos esta comisión, ninguno es de la región metropolitana. Entonces, hay un gran consenso que vamos hacia una descentralización, y la forma de Estado, yo diría que también hay un gran consenso de avanzar a una descentralización no federalista, sino que regionalista. Algunos hablan de unitario regional, pero la verdad es que hay gran acuerdo sobre la forma de descentralización que queremos para el país, y ahí también hacerme cargo de esta desconcentración del país y la redistribución del poder, que también se va a ver muy reflejado en los acuerdos que lleguen mi comisión. Y respecto a tu pregunta, Jennifer, yo también lo entiendo más, no desde un punto de vista como del sistema político, sino que como del mapa político que existe o que se viene, ¿cierto?, a futuro, mediano o largo plazo en nuestro país. Y ahí yo creo que hay que resaltar que la Convención Constitucional es una innovación en cuanto a integración del órgano político. Nunca en la historia de nuestro país habíamos tenido un órgano tan diverso y representativo de lo que es la realidad chilena como la Convención Constitucional. Y ahí también me quiero acercar un poco de lo que decía Rodrigo, porque lo que encuentro también destacable de la integración de la Convención es que ningún grupo político tiene 1/3 de la integración, lo cual obviamente evita un bloqueo para llegar a grandes mayorías. Y ahí, bueno, Rodrigo decía que él era parte de un grupo minoritario. La gran mayoría somos grupos minoritarios. Eso es importante igual destacarlo, porque, claro, yo entiendo a qué hace alusión Rodrigo, porque en general, por lo menos la composición del Congreso, la derecha al cual representa, ha tenido 1/3, que igual sigue siendo una minoría, pero ha tenido este poder un poco de veto, ¿cierto?, para ciertos acuerdos. Y acá tenemos muchos grupos minoritarios y ninguno de esos tiene el tercio para poder bloquear acuerdos, y yo creo que eso también es muy rescatable dentro de la Convención Constitucional. Y en ese sentido, sí, yo creo que a corto plazo no estoy segura si estos grupos minoritarios, esta diversidad de grupos minoritarios se va a ver reflejado en un nuevo Congreso, porque yo sí creo, y ahí Pato lo comentaba, la razón, y aquí tal vez yo no soy politóloga, pero me podría equivocar en mi diagnóstico, pero yo creo que la razón por la cual hay tanta representación dentro de la Convención Constitucional es porque se permitieron listas de independientes. Y ahora, en las elecciones del Congreso, que son en la próxima semana, no tenemos esa opción. Entonces van a llegar los mismos partidos políticos, y acá yo no estoy en contra de los partidos políticos, yo estoy a favor de que existan, que hay que fortalecerlo. Hay una crisis institucional, hay una crisis, pero eso es algo que hay que fortalecerlo, la confianza hacia la institucionalidad. Pero yo creo que entonces a corto plazo, no sé si en la nueva integración del Congreso vamos a ver algún cambio de representación como lo hemos tenido anteriormente. Tal vez lo más seguro que el grupo de derecha, ¿cierto?, que representa a Rodrigo, va a tener igual 1/3 dentro de la nueva integración del Congreso. Eso es algo que va a ser muy interesante, por lo menos de verlo ya la próxima semana, pero sí, a un mediano o largo plazo, me parece que sí vamos a ver cambios mucho más notorios en el mapa político actual, que además, yo creo que esto es lo importantísimo, que van a ir apoyando además la aplicación de la nueva Constitución. Y aquí, cuando hablo del mapa político, no solamente me quiero hacer cargo de como los partidos políticos, sino que también de la forma distinta de hacer política. No solamente una integración de partidos políticos versus independientes, pero la verdad es que yo no me imagino
un órgano del Estado de aquí a futuro con la nueva Constitución que no tenga paridad o que no tenga pueblos originarios, ¿cierto? O sea, claramente el Congreso que vamos a elegir la próxima semana se viene con las reglas antiguas, pero no me imagino un nuevo Congreso sin paridad, no me imagino un nuevo Congreso sin participación de escaños reservados. Entonces, ese mapa político, yo quiero también resaltarlo a mediano y largo plazo, que no se va a ver tan reflejado desde un punto de vista de partidos políticos versus independientes, sino de las personas que llegamos a integrarnos, ¿cierto? Mucho activista, como bien decía Patricio. Yo creo que la verdad es que también las nuevas integraciones de los distintos poderes del Estado, vamos a ver también esto que llegó para quedarse, que como el activismo, ¿cierto?, desde la sociedad civil está haciendo política, pero ahora la política tradicional. Y eso también yo creo que va a ser súper interesante de observarlo. Muchas gracias. Rodrigo. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Me escuchan bien ahora? Una de las ventajas de ser el último a contestar en que puedes darte cuenta del aporte de tus colegas en el panel y darte cuenta que hay dos ángulos, porque quizás por nuestra visión jurídica yo había entendido la pregunta inicialmente como la había entendido un poco más Bárbara, pero me encantó el análisis político que hicieron también y Pato, así que voy a contestar las dos cosas un poquito. Lo primero, concuerdo plenamente con Bárbara que ahí hay una discusión apasionante para el futuro de Chile sobre parlamentarismo, presidencialismo, que todavía no hay que adelantar, en el sentido, porque todavía tenemos que escuchar a mucha gente, no sé si ustedes saben, pero las comisiones han sido bombardeadas de solicitudes de ser escuchadas por personas, la mía al menos 1.700 organizaciones y personas han pedido ser escuchadas por la comisión, y entiendo que es similar en todas las demás. Así que todavía uno no puede adelantar, pero como decía Bárbara, ahí la discusión sobre presidencialismo, parlamentarismo, una sola cámara, dos cámaras, la influencia de los partidos políticos va a ser tremenda y va a ser muy, muy necesaria. Es la comisión que va a determinar mucho el futuro de nuestro país. Yo solo agregaría eso, que hay dos debates adicionales. Uno, ojalá construir todo desde nuestra propia historia también. Yo creo que lo dije en varias ocasiones, he tratado de decirlo. Lo peor es escribir una constitución separada de la historia, separada de lo que es tu país, separada de la sociología, separada de la realidad. Claro, los modelos teóricos son muy bonitos en los campos universitarios. La única constante en mi vida es ser profesor de la Universidad Católica y es muy, muy fácil construir modelos teóricos, pero la verdad es que en la práctica responden a muchas cosas que espero que sean tomadas en cuenta, donde los partidos políticos, su influencia en nuestra historia, yo creo que debe guiar buena parte de eso. Pero también tiene que guiar un debate que Tami ha liderado en muchas ocasiones y le he escuchado, que es el debate de la descentralización. O sea, yo alcancé a estar en el Congreso, yo dejé el Congreso hace 12 años cuando estaba la discusión sobre si había que entregarle más poder al Congreso versus al presidente a partir de la Constitución del 80. La verdad es que hoy día el debate es mucho más amplio, que es cómo podemos redistribuir realmente el poder hacia las regiones. Por lo tanto, desde el ángulo jurídico, esas son las grandes los debates. Desde el ángulo político, que tomaba muy bien Pato y Tami, yo creo que la única visión posible de Chile es lo increíblemente líquido, como se dice, que está el escenario político chileno en el último año. Yo no todavía no sacaría interpretaciones ni lecciones, algo lo decía Tami, del efecto del modelo en que salió regida la Convención Constituyente para el futuro de Chile, porque hay muchas cosas que lo hicieron especial. El modelo de listas independientes, la suma de esos votos, que no se había dado nunca antes y que es difícil que se dé por conceptualización, digamos, del rol de los independientes. Pero no solo eso, ustedes saben, vivimos una campaña extrañísima. Yo que había vivido muchas campañas en mi vida, esta campaña con pandemia, campaña con cuarentena, con estar todos encerrados, campaña con el surgimiento de un activismo muy fuerte, medioambiental, etc. Entonces, no sé cuán repetible va a ser el modelo de la Constitución, de la Convención Constituyente, a futuros escenarios políticos, más aún cuando tenemos un escenario tan increíblemente distinto, ¿no? Y estamos a puertas, el próximo domingo vamos a tener una elección, y yo creo que nunca, al menos en mi vida adulta, que es mayor que la de la mayoría de los que hay presentes, jamás había visto tan impredecibilidad en los resultados, tanto de todas las elecciones. Entonces, yo todavía no me imaginaría todavía muchas consecuencias del modelo político de la Convención Constituyente hacia futuro, porque tampoco tengo claro lo que está pasando en nuestro país, de una liquidez increíble y un camino de dos vías. Va a influir tanto la Convención en el futuro de la política chilena como la política chilena en el futuro de la Convención. Los resultados del próximo domingo pueden ser muy distintos buena parte de nuestro trabajo en los próximos 6 meses.
Entonces, no me atrevo todavía a insinuar eso, solo que a ustedes desde Virginia, si les gusta estudiar y pensar en Chile, les puedo decir que estamos viviendo tiempos muy, muy apasionantes. No sé si preferiría estar viviéndolos desde Richmond o desde Punta Arenas, pero estamos viviendo tiempos muy apasionantes y es difícil sacar todavía conclusiones. Bueno, muchísimas gracias. Para esta última ronda quisiéramos pedirles a ustedes, los panelistas, de responder a nuestra pregunta, pero también de sentirse libre a responder a las preguntas que han surgido ya en el chat, si quieren revisar lo que hay en el chat. Pero como ya se habló hoy, la convención es el órgano más representativo en la historia chilena, dada la alta participación de independientes, jóvenes, mujeres, sectores de múltiple diversidad. ¿Qué creen ustedes que significa eso para la discusión constituyente como tal? ¿Qué tipo de proyectos consideran que saldrán de dichas discusiones? ¿Y cómo ven su impacto para Chile de hoy? Empezamos con Bárbara. Te escuché entrecortado, ¿lo puedes decir de nuevo, por favor? La pregunta básica es, con este órgano tan diverso, el órgano más diverso en la historia chilena, ¿qué puede significar eso para la discusión constituyente y qué tipo de proyectos podían salir de estas discusiones y cómo podían impactar a Chile? Bueno, yo creo que en la diversidad, creo que lo he dicho ya hoy, en la diversidad está la riqueza de este proceso. Hay una historia constitucional chilena que está marcada por la exclusión de muchas voces, de las voces mayoritarias, yo diría. Y creo que hoy día pensar que una constitución se construye de esta forma con tantas representaciones diversas, que incluyen con eso además no solo experiencias de vida diversas, sino que estamos hablando hasta de cosmovisiones distintas, de las posturas políticas, bueno, que permite este sistema actual además pluralista, o sea, gracias a que existe también un sistema electoral proporcional es que podemos tener también una representatividad incluso de partidos que son pequeños o, bueno, gracias a las adecuaciones que se hicieron de personas independientes y en términos paritarios. Pero yo no veo una dificultad en la diversidad. Sí creo que el debate podría ser bien extenso, pero no necesariamente la diversidad se va a transformar en un obstáculo. Creo que hay una diversidad que en sí también puede agruparse. Es decir, hay gente adentro de la convención que a pesar de las diferencias en matices políticos, evidentemente propone un proyecto de país y respalda ciertas ideas de proyecto de país. Creo que hay otros proyectos de país que conviven dentro de la convención y eso es importante asumirlo y transparentarlo, ¿no? No, yo no caería en la caricatura de pensar que porque hay una posición progresista mayoritaria, eso necesariamente es como, haría asumir que hay una homogeneización de las posturas, sino más bien me parece que dentro incluso de las posiciones afines en términos políticos también hay diversidad, y lo vemos dentro de las posturas de derecha como de centro, y también en las posturas de la izquierda. Veo en eso la necesidad de un diálogo más abierto, de transparentar más los debates a la ciudadanía. Creo que eso es importante, que la ciudadanía no nos vea, ¿cierto?, como en términos negativos con una diversidad que convive y que claramente en algunos momentos tendremos quizás muestras más apasionadas sobre esa diferencia. Me parece que transparentar que todas las personas que estamos dentro de la convención, en el fondo la gran mayoría, buscamos llegar a un diálogo que nos permita avanzar, eso es clave, y creo que ahí hemos fallado un poco. Hay personas que están haciendo un tremendo esfuerzo por comunicar mejor lo que sucede dentro de la Convención Constitucional,
Pero a mí me parece que es importante mirarlo en términos positivos. No solo ser optimista, sino que pensar que esta diversidad nos va a dar un mejor resultado, porque va a ser el resultado de un país que se puede reflejar a sí mismo en un texto constitucional. Y si logramos eso, si eso efectivamente es posible, una constitución política que refleje el país que vive, entonces podemos tener además una identificación posterior por parte de la ciudadanía con ese texto. Una identificación que haga que la ciudadanía en toda su diversidad se sienta representada por algo, por un proyecto común. Y este proyecto no necesariamente es el proyecto país que claramente defendemos dentro de la Convención, sino que un texto constitucional que pueda adaptarse a los distintos proyectos de país. Pero reconociendo que nuestras diferencias en algunas cosas pueden ser, incluso yo diría, hasta irreconciliables, pero eso no necesariamente significa que en el debate y la deliberación constituyente vamos a encontrarnos siempre en esas posturas irreconciliables. Creo que hay cosas que aquí, evidentemente, producto de la negociación política, se tendrán que ceder, y otras, espero yo además, no mucho, pensando en cuáles podrían ser, pero sí creo que hay que mirar esta diversidad como la riqueza que por lo menos para mí representa. Y en ese sentido, celebrarla. Yo espero que el sistema político que venga posterior de la Convención Constitucional contenga más órganos similares a la Convención, que puedan mostrar la diversidad del país y la representación que eso significa, con todas las voces que han sido históricamente excluidas, y para eso también nos falta. La Convención es muy representativa, pero no es totalmente representativa. Y aprender y crecer en la deliberación política. Muchísimas gracias. Patricio. Suscribo todo lo que dijo Bárbara, en primer lugar, digamos, así que voy a arrancar de ahí, y para no repetirme, en el sentido del valor de esa diversidad y de la riqueza que implica, diría otra cosa también, porque tú preguntabas qué va a significar para Chile esa diversidad, eso. Yo creo que algo de lo que tampoco no nos podemos olvidar es que esa diversidad que estamos experimentando nosotros acá a nivel local envuelve, a decir verdad, toda esa diversidad de temas que cualquier institucionalidad en el mundo del siglo XXI tiene que abordar y hacerse cargo. Por ejemplo, para ser bien claro, nosotros acá podemos decir nunca, o sea, ¿cuáles son las diversidades en términos de insumos, nuevos insumos culturales para las decisiones por venir? Una presencia muy grande de los pueblos originarios. Más grande posiblemente que su número, digamos, físico. Pero ¿qué significa esa presencia de los pueblos originarios en la discusión? No solo significa el reconocimiento de una historia y una cosmovisión anterior al Estado de Chile, significa una nueva concepción del Estado. Significa poner en cuestión el Estado-nación, ese Estado que proveniente, digamos, desde el siglo XIX en nuestro país, establece una concepción civilizatoria a lo largo del territorio y pasa de algún modo a entender o a exigirnos entender algo que también está sucediendo en muy distintos lugares del mundo, que es más que uniformar al interior del territorio, es cómo conciliar y permitir que habiten distintas maneras de concebir el mundo, la vida y la cultura. Entonces, cómo armonizarlos es algo a lo que nos va a invitar esa presencia, cómo armonizarlo reconociéndolo como diferente, pero al mismo tiempo no como diferente, pero como parte de una convivencia, es uno de los retos que tiene eso. La presencia de las regiones, ¿a qué nos lleva? Un poco a lo mismo, ¿no? Entender que no es desde una capital que se le puede decir a todos cómo vivir, ni desde donde se dan todas las instrucciones, ni que es, digamos, el espacio hegemónico que indica al resto y que distribuye el poder, sino que más bien cómo vamos a vivir con distintas maneras de habitar en Arica, en medio del desierto, que en Punta Arenas, en medio de los hielos, digamos. ¿Cómo se va a reconocer
que hay algo que se tiene que decidir en cada uno de esos lugares. La presencia de las mujeres, no soy yo quien tiene que venir a decir en qué se va a traducir, pero qué duda cabe de que la experiencia, si la mitad de quienes están decidiendo estas normas tienen una experiencia distinta de la masculina, se va a ver adherido, digamos, a las decisiones por venir, en las políticas de cuidado, no solo en el hecho administrativo de la paridad, sino que eso va a tener consecuencias en otras normas. Las causas ecológicas, ¿hay alguna constitución, algún debate en el mundo que hoy día pudiera obviar el estado del calentamiento global y la crisis ecológica mundial? En ninguna parte. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es cierto que va a tener como consecuencia la legitimación de una institucionalidad que escucha a todos sus miembros y que se abre a atender voces que nunca antes ha atendido, y se abre a tomar las decisiones no entre comités de sabios, sino entre un mundo de experiencias muy diversas. Pero también es cierto que lo que está pasando acá es la puesta al día cultural de un país a los tiempos que vienen, y que esa experiencia que los chilenos estamos tratando de componer de este modo, de alguna manera, en todas partes se va a tener que componer a su manera. O sea, estamos digamos, inmersos. ¿Qué va a significar para Chile? Bueno, va a significar un paso a la modernidad también, entre otras cosas. Y yo lamento despedirme en este minuto, pero tengo que enchufarme ahora ya a otro conversatorio que sigue viniendo desde los Estados Unidos, entre paréntesis, pero ese es otro asunto. Así que un gran gusto de conversar con ustedes, Jennifer, Jenny, Bárbara, Tami, Rodrigo. Chao. Chao, Pato. Muchas gracias. Chao. Bueno, pasando a Tami. Sí, la verdad es que todo lo que se ha dicho estoy de acuerdo, así que voy a tratar de agregar ciertas reflexiones adicionales. A ver, que sea, y es algo que lo hemos repetido mucho, pero es tan importante destacarlo, ¿cierto? La representación, la diversidad que existe dentro de la convención, y si eso al final cómo puede impactar en los resultados. Sin duda, yo creo que esta diversidad enriquece el proceso y permite que como órgano político seamos mucho más, que el órgano en sí mismo sea mucho más real y mucho más empático con la realidad que existe en nuestra sociedad, y es algo que comenté en una de las preguntas anteriores, o sea, que vamos a poder hacernos cargo en primera persona porque venimos trabajando en esa lucha como activistas, ¿cierto? Como protagonistas principales de esa historia, de poder entonces llevar esas demandas y resolver, ¿cierto?, las problemáticas que estas demandas por años han estado en nuestro país. Y por lo tanto, en la práctica, no solamente vamos a poder llevar estas demandas, sino que las estamos visibilizando, que han sido históricamente relegadas de la discusión política, y como ya decía, que vienen principalmente de sus protagonistas, o que de personas que llevan años liderando estas causas en sus distintos trabajos, particularmente creo que desde movimientos sociales, desde la sociedad civil. Y yo creo que eso enriquece mucho los resultados, porque no es lo mismo que se establezcan derechos para las mujeres en un órgano principalmente masculinizado, ¿cierto? No es lo mismo que se establezcan derechos, por ejemplo, para pueblos originarios, donde no existen representación de pueblos originarios en el órgano que se están tomando esas decisiones. Y eso es algo que por lo menos la Convención Constitucional también está generando un hito histórico, porque somos las mismas personas que hemos llevado estas demandas, que estamos visibilizando estas demandas, que vamos a darle resultados a estas demandas. No hay otras personas que van a estar decidiendo por nosotras y por nosotros. Y eso yo lo encuentro muy, muy enriquecedor, y por lo tanto, ¿cómo va a impactar en los resultados? Yo tal vez peco de ser demasiado ingenua o muy, muy positiva, pero yo creo que las grandes demandas que se han levantado en el país van a encontrar buenos resultados a través de esta vía institucional que es la nueva Constitución. Yo creo que vamos a llegar a grandes consensos y que se va a ver reflejado, ¿cierto?, como ya decía, particularmente en estas demandas que históricamente se han visto invisibilizadas. Se ha hablado mucho hoy día de la descentralización, y por lo tanto en nuestro país ha sido una demanda que históricamente se habla de descentralización, pero ahora es el momento, ahora es donde realmente vamos a poder lograr esa ansiada descentralización, esa
desconcentración territorial del poder, que a mí me llena como de emoción, la verdad. Lo mismo con las demandas feministas, con los roles de cuidado, que algo comentaba Patricio, con las demandas, por ejemplo, de las diversidades sexogenéricas, donde hay personas, en las cuales me incluyo, que llevamos años trabajando ello, pero qué mejor que la misma comunidad, ¿cierto?, LGBTIQ+, que está integrando la Convención Constitucional, pueda levantar y visibilizar esas demandas y resolverlas dentro de un texto constitucional. Entonces, yo, para resumir, soy bastante positiva de cómo esta diversidad de miradas está no solamente visibilizando problemáticas que históricamente se han visto relegadas del espacio público, sino que vamos a también resolverlas institucionalmente vía una nueva constitución. Muchas gracias. Rodrigo. Primero, destacar dos elementos que se han dicho. Una, evidentemente, esta diversidad llegó para quedarse, lo decía Tami hace un rato atrás. O sea, uno no puede imaginarse muchas instituciones futuras del país sin algo relativamente similar en perspectiva, en principio, a lo que se ha empezado a ver en esta Convención Constituyente. Lo segundo, esa diversidad lleva a una cantidad distinta y una aproximación distinta a muchas materias. Les comentaba, yo fui 12 años diputado y fui presidente de la Cámara de Diputados, y acá las perspectivas, las diversidades de miradas, los distintos énfasis son notorios. Recuerdo, Bárbara, ¿te acuerdas, Bárbara? Las primeras semanas estuve insistiendo en el tema de la perspectiva de cuidado y mandándonos a la mesa una serie de oficios preguntando lo que estaba ocurriendo. Y esto, quiero decirlo, que es bastante único en el modelo asambleístico chileno, por ponerle un nombre, y demuestra la preocupación de multiplicidad de temas, o la preocupación medioambiental dentro de la propia convención, o la preocupación de cuidado y de reciclaje dentro. O sea, son cosas muy potentes. Sí le veo dos dificultades que tenemos que lidiar, y que son importantes. Uno, eso lleva también a una multiplicidad de temas gigantescos que puede afectar el trabajo en los pocos meses que nos quedan, y al mismo tiempo tratar de distinguir aquello que es constitucional de aquello que no es constitucional siendo importante. Y eso me preocupa, ¿eh? Cuando uno ve los listados temáticos que de repente se van agregando a las comisiones, tú te das cuenta que hay en algún momento dado por ese interés, esa pasión. Tú dices, pero a ver, hay materias que pueden ser muy importantes, pero no son propias de la Carta Fundamental, de la Constitución. Lo segundo que me preocupa también es a veces, a partir de un reconocido y válido activismo, un demasiado también a veces centrarse en un tema por parte de algunas personas o alguna visión. Y eso también es malo para la Constitución, porque tiene que tener un cierto grado de, no solo perspectiva, sino que balance temático en el análisis, ¿eh? Y eso también me preocupa. O sea, la única consecuencia que me preocupa de esta variedad de repente es la increíble multiplicidad de temas de interés, cuando no todo es constitucional, y por otra parte a veces el demasiado preocupación por una materia, olvidando el adecuado balance. Pero son cosas que tenemos que ir. Rápidamente, para cumplirle a quienes nos escuchaban, porque vi varias preguntas. Una, Sofi Martínez, aparece así, nos preocupaba un tema de los factores nacionales e internacionales. Yo creo que varios de nosotros, Tami, Bárbara, probablemente yo también, hemos estado estudiando los experimentos internacionales, las experiencias internacionales, pero todavía falta un poquito. Yo creo que ahora llegará el momento de ver si podemos usar experiencias o resultados internacionales para tratar de resolver los problemas que han enfrentado estas 7 comisiones. Ale, aparece así, nos decía el esfuerzo de sacudirse el sesgo centralista. Por supuesto, ya ha quedado claro en esta discusión, y sobre todo personas como Tami y yo, que el sesgo centralista es una de las cosas que más vamos a discutir y enfrentar. Trinidad nos preguntaba ejemplos de resolución de conflictos. Bueno, de conflicto interno. Bueno, este proceso es un ejemplo histórico nacional de resolución de un conflicto. Se buscó esta salida en medio de una crisis gigantesca de las calles, se buscó esta salida, y si me preguntaran un ejemplo nuestro, quizás Bárbara y Tami, los tres estuvimos en la Comisión de Reglamento. Yo creo que varias de las soluciones que se dieron en la Comisión de Reglamento demuestran, a través de muchas indicaciones y a través de un trabajo y a través de coordinaciones paritarias, una buena fórmula de solucionar conflictos internos y sacar finalmente un reglamento general que yo creo que es bastante bueno. Y la última pregunta de Carla San Miguel, que me pregunta sobre cuáles son los eventos que se desencadenaron para llegar a este punto. Lo siento, Carla, tendrás que invitarnos otra hora a mí, a Tami y a Bárbara para poder discutir las causas que nos llevaron a lo que estamos viviendo. Pero ahorita te voy a hacer un mini resumen, Jennifer y Jenny, de algunas mini respuestas para lo que nos estaban preguntando. Muchas gracias. Y no sé, quería invitar a Tami y Bárbara si hay otra cosa que querían complementar con las preguntas que aparecieron en el chat.
O sea, eran las mismas preguntas que respondió Rodrigo, que sería como un ejemplo reciente de cómo resolvieron un conflicto interno en la convención. Por ejemplo, podría ser. Sí, no sé si Bárbara se quedó pegada o parto yo, Bárbara. Yo estaba Dale, concentrada leyendo, Bárbara. Estaba leyéndola. Sí, me pillo. Ya. A ver, sí, bueno, parto yo con la pregunta última que decías, Jennifer. A ver, yo que no vengo de un mundo de militancia, de partidos políticos, en este caso también Bárbara como Rodrigo, pero sí yo rescato mucho, obviamente, ciertas dinámicas que se están dando dentro de la Convención de Trabajo Colectivo que comentó en algún momento Bárbara. Y en ese sentido, yo sí digo, pego de ingenua, es verdad, pero la verdad es que han habido momentos muy tensos dentro de la convención, y la forma en que se han resuelto es que cada colectivo, ¿cierto?, dentro de la convención podríamos decir, tiene ciertas personas o ciertos liderazgos que han permitido conversar con otros colectivos, valga la redundancia, de una forma colectiva, ¿cierto? De al final, como ponerle un poco de paños de agua fría, no podríamos decir como en buen chileno, ponemos a paños de agua fría y sentémonos, conversemos cómo podemos resolver esto, porque al final, por lo menos lo que se ha escuchado acá, ¿cierto?, de las 4 intervenciones, es que estamos porque este proceso resulte, estamos porque efectivamente podamos cumplir en un plazo que es bastante estrecho, presentar una propuesta de nueva constitución, y ahí mantener el diálogo, promover, ¿cierto?, siempre tener estos paños de agua fría pensando en cuál es el objetivo final que tenemos, que perdonen lo repetitiva, pero que es presentar una constitución para los próximos 40 años, ha servido mucho, por lo menos lo que yo he visto, para decir ya, han habido momentos tensos, que unos u otros sectores, ¿cierto?, podemos haber alteraciones, pero después sentémonos, conversemos, porque nuestro objetivo es común, que esto resulte. Yo creo que eso por lo menos ha sido un buen aprendizaje de los 3 primeros meses de las comisiones provisorias. Como bien contaba Rodrigo, los 3 estuvimos en la comisión de reglamento y presentamos un buen reglamento, y tenemos un buen reglamento general, y yo creo que eso es, qué mejor ejemplo, ¿cierto?, de cómo por muchos momentos de tensión o muchas problemáticas, finalmente tenemos un buen resultado. Muchas gracias. Bárbara, ¿quieres terminar? Ahí sí. No, yo en realidad estaba leyendo las preguntas y me parece que hemos conversado sobre todo esto. Obviamente que reconozco, igual que Tami, hemos tenido momentos tensos, pero creo que los más tensos están por venir. Y no lo digo como algo malo, creo que el debate político ha comenzado en torno a cuestiones que eso era más bien procedimental en un momento, y obviamente, las diferencias políticas también están en los procedimientos muchas veces. Creo que ahora, definitivamente, con el trabajo en comisiones, hemos mejorado los vínculos, las relaciones. Hemos visto que además las conformaciones políticas muchas veces, como yo decía, no son tan estáticas como se podría pensar, y en ese sentido incluso me parece que detrás de algunos temas vamos a encontrar personas que se alinean y no solo colectivos políticos. Y en ese sentido me parece que vamos a empezar a observar movimientos dentro de la Convención Constitucional que van a ser bien interesantes, diálogos que quizás eran impensados que se sostuvieran entre ciertas personas, representantes de ciertos grupos. Yo creo que vamos a tener similitudes entre como en posturas o partidos políticos o colectivos políticos que inesperadamente puedan efectivamente encontrarse dentro de ciertas demandas. Ecología, feminismo, descentralización son cuestiones bien, bien grandes y bien potentes, y creo que no deben generar mayores resistencias, pero también la profundidad y la diversidad con que se aborden esos temas, por supuesto, quizás van a generar pequeñas tensiones. Eso también creo, y me parece muy interesante pensar qué es lo que eso, como personas alineándose detrás de temas, y no necesariamente colectivos políticos, la tensión que eso pueda generar dentro de los colectivos también. Creo que es algo que yo invitaría a observar desde fuera, ya que nosotros estamos desde dentro, y bueno, es más complejo retroceder un poco para mirar el proceso, pero
pero veo que ya empiezan quizás un poco a mostrarse esas diferencias. Y los vamos a vivir esos momentos tensos. Estoy segura que los vamos a superar, por cierto, como hemos superado otros momentos. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por haber estado aquí con nosotros. Nos dieron mucha esperanza, así que estamos muy contentos de ver lo que viene ahora. Y nuevamente, gracias por estar con nosotros y vamos a estar compartiendo el enlace con el video para que puedan compartirla. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Que estén Muy bien, muchas gracias. Adiós, gracias. Adiós. Chao, chao.